Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, no sé si les ha pasado a ustedes que de repente decimos: yo esto no lo puedo hacer. No, esto no, va a ser imposible que lo logremos. Fulanito de tal, si yo ya lo conozco desde chiquito, ya sé cómo es. Y nos manejamos por prejuicios. Y es muy interesante, yo ya les he comentado que el Señor Jesús nos enseña a pensar. Y en el pensar, pues nos enseña a discernir. Aquí hay varias personas que ven al Señor Jesús y se hacen varias preguntas, pero ellos prácticamente ya tienen la respuesta a su pregunta. ¿Sí? Se preguntan, alguien podría decir: estamos pensando. No, sí están pensando, pero están pensando de acuerdo a sus prejuicios, y de acuerdo a sus prejuicios actúan. Por eso es de que estos contemporáneos del Señor Jesús no abren su corazón a las enseñanzas de Cristo. Y tú y yo, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo que es muy difícil, tenemos que aprender a pensar sin prejuicios. Hay algunos que dirían: tenemos que aprender a cuestionarlo todo, pero no lo vamos a cuestionar, sobre todo en el tema de la fe, para negar aquello que nosotros creemos. No. Vamos a cuestionarlo para poder comprender mejor lo que el Señor Jesús nos dice. De alguna manera, si tú te das cuenta, eso es lo que siempre hacemos, o procuro yo hacer, con el Evangelio. Yo ya conozco la enseñanza de la iglesia. Yo ya sé lo que desde pequeño muchas veces muchos sacerdotes me han venido diciendo, y son cosas muy buenas. Sin embargo, ¿qué es lo que yo puedo hacer hoy para poder actualizar la palabra de Dios? Y ante la pandemia, yo ya les he comentado, ciertamente hay muchas cosas que tenemos miedo, que nos generan angustia, y que hay algunas personas que piensan que no van a salir adelante. Yo sí te diría: tenemos que confiar en el Señor. Y en ese confiar en el Señor, pues reconocemos que todo lo que está va a pasar un día. Esperamos ser de aquellos que pasan esta prueba, salimos fortalecidos para compartir la manera en la que el Señor ha estado actuando en nuestra vida. Los tiempos de hoy, y siempre yo me atrevería a decir que los tiempos de todo cristiano, que son tiempos de prueba, no son para ver si yo soy muy débil, no son para ver si yo fallo, sino es para precisamente afrontar cada situación ante la presencia del Señor, y en Él encontrar la fortaleza para salir adelante. La confianza nunca puesta en mí, sino puesta precisamente en el Señor Jesús. Esto es lo que aprendieron los apóstoles. Porque imagínate lo que estamos leyendo en el texto del Evangelio. Eran los contemporáneos del Señor Jesús los que lo están cuestionando. Son no solamente los contemporáneos, sino aquellos que lo conocen desde pequeño y que de alguna manera entonces son los que lo tendrían que apoyar. Pero en lugar de apoyarlo,
hasta lo rechazan, lo critican, lo juzgan, lo condenan. No es la condenación de la cruz, simplemente dirán, no le voy a aprender nada a él que me puede enseñar. Esta es la soberbia del hombre de hoy. Yo les digo que tengo la carrera de químico y desde pequeño oía que no debería de mezclarse, sobre todo en la educación, la religión y la fe y la ciencia, se decía. Y yo desde niño llegaba a casa y decía, bueno, pues es que deberían de decir que en la escuela pública no se habla de Dios, pero no, más bien no se habla bien de Dios. Mal, todos los maestros tenían la posibilidad de hablar mal de Dios, Sí, la religión, sí, la iglesia, sí, los sacerdotes, sí, Dios, sí, Jesucristo, pero nadie podía hablar bien de Él. Por eso quizás yo desde pequeño, y de eso le agradezco a mis padres, aprendí a ser crítico. Y esa actitud de ser, es diferente ser crítico a criticón, me ha ayudado a buscar siempre, a tener la curiosidad de conocer más y más al Señor Jesús, e incluso entonces no quedarme con lo evidente de la palabra del Señor, sino aprender a verla, a descubrir, no sea que yo, siendo sacerdote, con 30 años de vida sacerdotal, ya diga, ya me sé la palabra de Dios, ya no tiene nada que decirme. No, que no ocurra eso ni contigo y tampoco conmigo, ni con ningún bautizado. Es lo que queremos. El Señor Jesús nos ha venido a liberar, nos ha venido a pensar, nos ha venido a enseñar a discernir, nos ha venido a enseñar a tomar decisiones. Y antes de despedirnos, queridos amigos, recuerden que hoy es miércoles y los miércoles los estamos dedicando a San José y tenemos la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria. Hagamos esta oración que el mismo Papa nos recomienda para ganar la indulgencia plenaria. Oh San José, mi Padre y Señor, en este miércoles consagrado por los devotos a tu culto, quiero manifestarte mi alegría por tu grandeza y mi confianza en tu poder. Bendigo de corazón a la Santísima Trinidad por haberse dignado elegirte desde toda la eternidad como representante del Padre en la tierra, como custodio del Verbo hecho carne y como esposo dignísimo de la Reina del Cielo. Esta predestinación divina te elevó maravillosamente sobre todos los ángeles y santos del cielo, y ella es la que infunde en mi corazón una confianza ilimitada. Alcánzame del cielo la gracia santificante, el dolor de mis pecados y las cosas necesarias para mi conservación y sustento. Haz, oh Santo mío, que crezca más y más mi cariño hacia ti, ya que, siéndote profundamente devoto, lograré un día contemplarte en el cielo en compañía de Jesús y de María. Amén. Dulce protector de la Iglesia, bendice paternalmente a todos tus devotos. El Señor está contigo, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero.